Can Col Israel en español. Muy buenas noches, bienvenidos. Shavua Tov, muy buena semana. Aquí estamos para reencontrarnos y recorrer toda la información y toda esta propuesta en español en esta nueva etapa aquí en Can Col Israel en español. Y por cierto, la bienvenida a todos y también a mi querida socia, señora Roxana Levinson. Buena semana, ¿cómo le va? Querido compañero de aventuras periodísticas, señor Shaul Ochberger, ¿cómo le va? Está bueno que lo aclaró. Sí. Está bueno que lo aclaró. ¿Usted me escucha a mí? Yo sí, pero... Bien, yo no me escucho, pero lo importante es que me escuche usted y la gente. La digamos. gente. Bien, ¿todo bien? Eso, la gente. La gente, por sobre todo. Muy bienvenidos, Shalom, a todos nuestros queridos oyentes. Sin ellos esto no tendría sentido. Que cada alguno. vez son más, me consta, por mensajes, comentarios, pedidos, Gracias a Dios. preguntas. Así que muchas gracias por estar ahí. Y nosotros aquí estamos con toda la información, este panorama de actualidad de Israel y de nuestro vecindario. Sí. ¿Y qué te parece si Que anda comenzamos? medio... Sí, como siempre. Sí, como el del Chavo más o menos, ¿no? Sí. Más o menos. La vecindad. Pero fíjate, porque a propósito de ello, hoy día habitual de reunión de gabinete, ¿verdad? Así es. Día domingo. Día domingo, primer día de la semanal, semana en Israel. Tal cual, y algunos temas, bueno, interesantes, urticantes, gravitantes en el Medio Oriente, como por ejemplo esto que pedía el primer ministro de Israel a propósito de desmantelar lo que es la sede de las Naciones Unidas específicamente, sí, vamos a ver de qué se trata. También Lieberman, ministro de Defensa, decía lo suyo a propósito. Tema asentamientos, construcción, Tal cual. toda la polémica. Otra polémica. ¿Dijiste polémica? Sí, polémica que no nos falta. No nos falta. De eso no nos falta en esta zona. El ministro de Educación, Naftali Bennett, que encargó un código de ética sobre cómo manejarse con las ideas políticas en las instituciones académicas. Siguen las tensiones en la región con Qatar, Egipto, Enojadísimos Irán, en Egipto. Hamas. Sí, ya vamos a Enseguida lo contarles. vamos a desarrollar. Información también tenemos a nivel comunitario en el mundo, ¿sí? En Estados Unidos estaremos allí. Y en Brasil. En Brasil donde- también esa es buena noticia. Sí, Y creo que tenemos una muy buena homenaje. noticia que tiene que ver con el Hospital Rambam de Haifa. En un ratito lo vamos a ver. Relaciones Internacionales de Israel. Nos acompaña hoy Gen Oz en la operación técnica. Está todo dicho, ¿no? Falta nomás que empecemos a desarrollar la información. Dele Allá nomás. vamos. Y empezamos por esta exigencia del primer ministro Benjamin Netanyahu, que tiene que ver con la UNRWA, con la Agencia para Refugiados Palestinos de Naciones Unidas, que a finales de la semana pasada anunció que hace unos 10 días, descubrió un túnel de Hamas excavado debajo de 2 de sus escuelas en la Franja de Gaza. Por eso, antes de comenzar la reunión de gabinete de hoy, el primer ministro llamó a desmantelar esta agencia. Dijo que la semana pasada comentó este asunto precisamente con la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Le dije que ya es tiempo de que la ONU evalúe la continuidad de esta agencia. ¿Te parece si escuchamos las palabras del primer ministro Netanyahu? Vamos. מאז מלחמת העולם השנייה, Desde la Segunda Guerra היו Mundial וגם ישנם היום עשרות מיליוני hubo y hay פליטים. hoy también ולעשרות מיליוני הפליטים decenas de הללו יש millones de refugiados, נציבות que, עליונה de los cuales באו"ם. ocupa el alto comisionado de ואילו Naciones Unidas. לפליטים הפלסטינים, שרובם Los palestinos tienen כמעט כולם un comisionado מושבים, separado, להם יש la UNRWA, נציבות נפרדת, קוראים לזה אונר"א. ואונר"א y במוסדותיה יש justamente הרבה מאוד הסתה UNRWA נגד tiene, ישראל. es una institución que tiene ולכן אונר"א mucha במידה incitación רבה, en בעצם contra de los קיומה, israelíes גם לצערי בפעולתה, y además, a través de su accionar y su operatividad, perpetúa el problema palestino, el problema de los refugiados palestinos, y no lo soluciona. Y por eso se debería desmantelar e insertar, combinar todas sus áreas con otros comisionados de Naciones Unidas. Así de simple. Yo recordaba mientras nos compartías la noticia, Roxana, durante el último operativo Margen Protector, bueno, la A modo denuncia de permanente era, están allí
disparando a los soldados israelíes desde escuelas o desde hospitales. Pero se encontraron, en definitiva, se ¿no? encontraron municiones, se encontraron armas y lanzamisiles dentro de las escuelas. ¿Qué más hace falta? Hubo respuesta de UNRWA que dijo que solo la ONU tiene la potestad para decidir si cerrar o no la agencia. Chris Ganes, portavoz de UNRWA, dijo: nuestra posición es clara e inamovible. UNRWA recibe su mandato de la Asamblea General de la ONU y solo ella, con un voto mayoritario, puede cambiarlo. En diciembre de 2016, la Asamblea General amplió por una gran mayoría este mandato por 3 años más, porque parece que no habían leído esas noticias sobre el involucramiento de UNRWA con Hamás. La situación de los refugiados palestinos, y aquí está la clave en esta declaración. La situación de los refugiados palestinos tiene que ser resuelta como parte de un acuerdo político del conflicto entre israelíes y palestinos. Ahora, ha llegado el momento, de la acción política para resolver esta crisis de larga duración. O sea, esto es perpetuar, como dijo el primer ministro, la situación de los palestinos para que Israel se tenga que hacer cargo del asunto. Yo pensaba en 2 cosas, ¿no? ¿Sabe la ONU lo que está aconteciendo con UNRWA? Quiero creer que sí, porque debe haber un control, un contralor de lo que se hace utilizando el nombre de Naciones Unidas. No solo el nombre de Naciones Unidas, fondos de la comunidad internacional. Pero no a Naciones pocos. Unidas, por eso digo. Y por otro lado, vos lo decías, es la forma de garantizar, porque una de las exigencias de las últimas negociaciones, que ya me olvidé cuándo fueron, alrededor de una mesa, cara 2014. a cara, bien, es esto de exigir el regreso de los refugiados palestinos. O sea, si yo termino con los refugiados palestinos, que ya podía haber terminado hace rato, Ya no en habrá beneficio de esa gente que sufre por estas arbitrariedades políticas, ya estaría solucionado. Ahora, si yo termino con eso... Pero esta situación lleva a absurdos tales como que los palestinos en el Líbano no tienen ciudadanía porque las autoridades libanesas esperan que en algún momento puedan regresar a Israel y que Israel se tenga que hacer cargo de ellos y no el gobierno del Líbano. Y no nos vamos a meter ahora en los refugiados judíos que fueron de alguna manera consecuencia de que se tuvieron que ir de los países árabes. De refugiado palestino, que también es bastante arbitraria. Bueno, ¿suficiente con esto? Sí. Vamos a otro tema, porque otro que estuvo participando, obviamente como ministro de Defensa, participa de las reuniones de gabinete. Me refiero a Víctor Lieberman. Y hacía alusión justamente en la previa de este encuentro semanal. Decía la semana pasada, fin de semana, una referencia muy amplia de referentes políticos de todos los bandos que estaban hablando del tema de la construcción en los asentamientos, en las colonias. Y se tiraron números de manera irresponsable, decía a Víctor Lieberman. Antes de hablar de los números, ¿podemos escuchar lo que decía a Víctor Lieberman en la mañana de hoy? Solo quiero señalar que yo conozco mucho mejor que cualquier otra persona las necesidades de construcción en Judea y Samaria. También conozco muy bien todas las limitaciones y presiones del sistema internacional. Por ello, lo que hemos aprobado el primer ministro y yo, lo hicimos con absoluta transparencia y responsabilidad. Y a eso se refería, ¿no? Porque dice, lo que hemos aprobado el 6 y 7 de junio último es lo máximo que se puede aprobar. Y los números hablan por sí mismos. Hasta, fíjense por ejemplo, hasta la semana pasada, ¿sí? Entre el 6 y el 7 de junio fueron aprobadas las construcciones, o fue aprobada la construcción de 3.651 unidades habitacionales, de las cuales 671 hay una instrucción precisa de construcción inmediata. Agrega números, Lieberman. Desde el 1 de enero de este año 2017 y hasta el día de hoy fueron aprobadas 8.345 viviendas, de las cuales 3.066
tenían el imperativo de construcción inmediata. Los números de la primera mitad de este año 2017 son los más altos, los más elevados desde el año 1992. Pero fíjate que estos números, que los dice con tanta claridad y con tanta seguridad el ministro, son de alguna manera, ¿cómo decir?, desafiados por el titular del Consejo de Poblaciones en Judea y Samaria. Me refiero a Yossi Dagan. Dicho sea de paso, dicen que fue uno de los arquitectos de la llegada de Lieberman al Ministerio de Defensa. Ajá. Mirá lo que son las cosas, ¿eh? Entonces dice, me parece, respeto y mucho al ministro de Defensa, pero muy a pesar mío, los números que él destaca y menciona no son los correctos. Gran parte de las unidades habitacionales que fueron de alguna manera recordadas por el ministro, bueno, las podemos contar 5 o 6 veces, las tenemos que repetir 5 o 6 veces para que pueda darse con el número adecuado. Los verdaderos números, para ser más claros, dice, son menos de 2.000 unidades habitacionales en Judea y Samaria contra o en comparación de 20.000 unidades habitacionales que fueron aprobadas por el gabinete para los árabes de Judea y Samaria en la denominada Zona C. Lo último que dice Yossi Dagan para cerrar con este tema. Por eso le pido al gobierno y al primer ministro, a este gobierno nacional, a que pueda barajar y dar de nuevo las cartas y terminar inmediatamente esta política de congelamiento, de cese, de planificación concreta en cuanto a construcción de viviendas para empezar a cambiar de verdad, no solo a través de declaraciones, sino justamente a través de hechos. Muy bien, yo me voy a otro tema y a otro lugar, porque el viernes se inauguró una plaza en homenaje a Shimon Peres, nuestro expresidente, ex primer ministro, ex ministro de Relaciones Exteriores. ¿Pero dónde? En Copacabana, Río de Janeiro. Hubo una ceremonia de inauguración en la que participó el alcalde de la ciudad, Marcelo Crivella, y por supuesto, líderes de la comunidad judía local. La plaza, que lleva el nombre de Shimon Peres, se encuentra ubicada en una zona donde viven 3.500 familias judías. La iniciativa pertenece al cónsul honorario de Israel en Río de Janeiro, Osías Burman, y del miembro del Consejo Municipal, Marcelo Arar. Qué linda iniciativa, ¿eh? A Plaza Shimon Peres sería, ¿no? Sí. Crivella, el alcalde, dijo que Pérez fue un líder que nunca traicionó sus principios y que por eso es una fuente de inspiración para los habitantes de Río de Janeiro. A sus 93 años de edad continuaba portando su bandera. Y el cónsul honorario de Israel en Río de Janeiro, Burman, dijo: el sueño de Pérez era ver a árabes y judíos viviendo en coexistencia. Él no pudo completar ese sueño, por eso ahora esa misión nos toca a nosotros. Y tras esta linda noticia, una más que tiene que ver con este sueño de Shimon Peres y de todos nosotros, en definitiva. La coexistencia es un sueño de todos, entre árabes y judíos, pero nos trasladamos al ámbito del hospital Rambam, allí en Haifa. Cerca de 1.200 árabes, tanto niños como adultos, residentes de la Autoridad Palestina y de la Franja de Gaza, llegan anualmente a ese hospital para recibir atención médica. En los últimos meses se agregó a esta enorme lista de gente uno de los pacientes, alrededor de 40 años, que hacía todo el tiempo este trayecto hacia Haifa para ser tratado por un cáncer que lo estaba afectando. Lo cierto es que este hombre, que no revela su identidad, porque lo pondría en peligro. Claro. ¿Por qué? ¿Qué dice este hombre? Señores, he visto la atención que me han brindado y he visto de cerca cómo atienden
a niños y a adultos árabes, no importa de dónde lleguen. No hablamos ya de ciudadanos israelíes, estamos hablando de ciudadanos de la autoridad palestina, de la autonomía palestina. Lo cierto es que este hombre llegó a una conclusión una vez ya recuperado, gracias a Dios, de su afección cancerígena. Dijo: tengo que ayudar a este hospital para que el servicio que brinda sea aún mejor. Y en una ceremonia muy, muy humilde y reducida, entregó decenas de miles de shekel para construir un ámbito de recuperación para niños enfermos de cáncer. Increíble. Principalmente aquellos que tienen que pasar por tratamientos de quimioterapia. Y fíjate lo que decía este hombre: la sociedad israelí y la palestina, las dos, sufren de este perjuicio de la violencia, y yo quiero avanzar hacia una situación en la que todos podamos aportar para la paz y para la salud, que podamos atender a nuestros niños, tratarlos, salvar vidas, compartir conocimiento y capacitar a médicos palestinos aquí, en este hospital Rambam de Haifa, para mejorar la situación de todo el sistema de salud y las capacidades de tratamiento en la autoridad palestina y en Gaza, y alentar a más y más palestinos a donar para poder avanzar aún más en materia de salud entre los dos pueblos. Termina diciendo: la medicina es un puente entre las personas, y yo tengo la esperanza de que a partir de este donativo, de esta donación y otras que vendrán, tengamos todos el mérito de disfrutar de un futuro mejor. Decime si no es... Bellísimo. Es exagerado decir la noticia del día, aunque no va a aparecer en los diarios, no será primera plana. No será polémica, no será escándalo, pero a mí me encanta, y además me encantaría tener todos los días este tipo de noticias, y más de una. Un ejemplo de vida. Así es. ¿Te parece un poquito ¿Otra buena de música? noticia? Claro que sí. Sí. ¿Quién Vamos viene? ¿Quién con llega? Pablo Rosenberg, Pablo este Rosenberg. cantante argentino-israelí. Ksheani Mitaev. Cuando yo me enamoro. Cuando Pablo Rosenberg se enamora. היום אנחנו פועלים כדי למנוע סתימת Pablo פיות Rosenberg, באקדמיה. Ksheani Mitaev. Claro, ese no es Pablo Ro, lo vamos a escuchar en un ratito, ese es el ministro Bennett. En un ratito Que lo no vamos canta. a estar escuchando. Canta de otra manera el hombre. Ahora sí, vamos a ir con Pablo Rosenberg. Ahí está. Qué lindo tema, el de Pablo Rosenberg. Decía: me vuelvo loco cuando me enamoro, ¿eh? Vaya a saber, en fin. Pero es lindo hablar del amor siempre, ¿eh? Siempre. ¿Vamos a hablar del amor ahora también? No precisamente. No precisamente. A ver, No, del escándalo, la polémica. la polémica. La intención es buena. Supongo. La intención es buena, quiero creer, ¿no? Porque toda la polémica, para explicarles un poquitito y sepan de qué se trata, el profesor Asa Kasher, un experto en esta materia, hombre de la academia israelí, bueno, estuvo hoy en la universidad en un encuentro, en un congreso en la Universidad de Bar Ilan, y allí donde se ocupa de lo que es la libertad académica, la libertad de expresión, todo este tema de los boicots académicos también, y ha elaborado un código ético, sí, un código de ética académica para los institutos justamente de enseñanza superior, a pedido del ministro de Educación, Naftali Bennett. Allí, de alguna manera, vamos a ver algunos de los elementos centrales. Perdón, antes ¿no? de que entres Sí. en eso, aclaremos. El profesor Asa Kasher es el autor del Código de Ética del Ejército de Israel. Ni más ni menos. A eso iba, como que tiene antecedentes Sí. en la materia, ¿sí? Que van más allá de las chicanas políticas, podríamos decir. Según este código, para contarles algo nada más, los académicos no podrían, ¿sí?, expresar expresarse ellos en temas políticos frente al estudiantado, solo que sea
un comentario que se impone como parte de la clase que están dando, como puede ser, por ejemplo, dentro del ámbito de las ciencias políticas. Un ejemplo más, un artículo más que incluye, que tiene la intención de imponer también una especie de veto a todo integrante del personal académico a participar de todo tipo de boicot académico a institutos de enseñanza superior e incluso apoyar este tipo de iniciativas. Y de inmediato se generó la polémica porque hay quienes dicen que es un intento por censurar Claro. a los profesores, a los docentes universitarios, a no permitirles expresar sus De ideas. amordazarlos, Sí, sería, algo ¿sí? así. Escuchemos la explicación que daba el ministro Naftali Bennett hoy mismo. Hoy estamos actuando para impedir la censura en el ámbito académico, impedir una situación en la que un estudiante, solo por sus ideas políticas, pueda resultar perjudicado, impedir una situación en la que un docente que recibe su salario de los contribuyentes israelíes llame a boicotear instituciones académicas israelíes que le pagan su sueldo. Desde la Unión de Estudiantes también hubo reacciones. Por ejemplo, decían, este es el tipo de procesos que solo la historia podrá juzgarlos. Nos hemos reunido con el profesor Kasher y, claro, tenemos también nuestras propias opiniones. Escuchemos lo que decía uno de los estudiantes a propósito de este tema. La academia es una de las instituciones libres en un país democrático que pueden expresar libremente opiniones, criticar a un gobierno, sin importar qué disciplina enseñan, y si viene un ministro de Educación o alguien en su nombre y lo limita, esto afecta en forma directa a la democracia. Claro. Y en consonancia con este testimonio, decían también desde la Unión de Estudiantes Universitarios el pensamiento de que en el campo académico se pueden imponer limitaciones a las expresiones o pensamientos es erróneo desde su base. Escuchemos otro de los testimonios de los estudiantes. Yo estoy a favor de este documento. Creo que hay que cambiar, que haya pensamiento crítico, pero todo tiene un límite. Hay lugar a ideas políticas de los profesores y los adjuntos, pero esto se expresa demasiado. Hay que moderarlo. Me parece que está todo en pañales todavía, ¿no? Escuchamos todas las voces, todas. Veremos cómo esto También el sigue avanzando. presidente Reuven Claro que Rivlin sí. se expresaba esta noche, hace un ratito nada más, y decía que la libertad de pensamiento, de opinión y creación es la esencia del arte y de la ciencia. La libertad de expresión es la médula ósea de la democracia israelí. La crítica, la duda y la curiosidad por descubrir nuevos mundos son la fuerza motora de la invención y el desarrollo científico y la fuerza que impulsa el arte. Se escribirán varios capítulos más en esta materia que recién se inicia. Hablando de libertad de expresión, qué lío para un colega, pero me Otra parece que de polémica. alguna manera algo habrá afectado a la prensa en Israel, me parece, ¿no? Yo creo que sí. En cuanto a Vamos credibilidad, por lo menos. Contemos de qué se trata. El juzgado de instrucción de Tel Aviv falló esta mañana en favor del primer ministro Benjamin Netanyahu y su esposa Sara, que habían presentado una demanda por calumnias y difamación contra el periodista Igal Sarna del periódico Yediot Aharonot, y esto no es un detalle. Sarna había contado en un post en Facebook que la caravana de autos oficiales en la que viajaba en cierta ocasión el primer ministro se tuvo que detener porque hubo una discusión en la pareja Netanyahu y en plena ruta 1, Sara Netanyahu exigió que su marido se bajara del auto y se pasara a otro. Insólito. La pareja dice que el incidente nunca ocurrió y que esto es un acto de difamación. También exigieron que el periodista les pagara una compensación de $279,000 y argumentan que Sarna tampoco se comunicó con ellos antes de difundir esta historia para pedir su reacción o comentario y que todo ello afectó su privacidad. Por su parte, el periodista dice que, por supuesto, el objetivo de la demanda es silenciarlo y escribió otra vez en Facebook: es una sentencia
No sorprendente en estos días oscuros, pero este es solo el comienzo de la lucha contra las demandas silenciadoras, contra el silenciamiento del sistema de custodios y en general que se cierne sobre nosotros. Quedó bastante mal parado, dice que va a apelar por lo menos para que le Sí. cueste un poco menos, ¿no? Sí. Porque le tiene que pagar 60.000 al primer ministro, 40.000 a su Sí, señora 100.000 esposa, además shekel en 15.000, total. casi 115.000 shekel. En fin, hablando de libertad de expresión. Hablamos de relaciones de Israel y el mundo. Fíjense qué interesante, breve, porque el presidente Rivlin en el día de hoy justamente se reunió con el presidente de un país muy chiquito, Islas Nauru. Un estado de la Micronesia, allí en el Océano Pacífico Central. Está de visita en Israel este hombre, Beiron Vaca, por primera vez en Israel, y le decía Rivlin, su visita en este caso, es una oportunidad especial para agasajar y recibir a un verdadero amigo de Israel. Permítame agradecerle de manera personal por su entrega constante para la amistad entre las dos naciones. Mientras tanto, decía, junto con las Islas Nauru, Israel ve esta confrontación global en las cuestiones climáticas como uno de los temas prioritarios, pero agregó Rivlin, nosotros creemos que más de lo que la Tierra nos pertenece a nosotros, nosotros le pertenecemos a la Tierra y debemos hacer todos los esfuerzos. Esto obviamente en relación a toda la polémica que se abrió alrededor del cambio climático. El presidente de Islas Nauru agradeció al presidente Rivlin por esta cálida recepción. Hemos hecho un camino largo desde Islas Nauru hasta aquí, pero estamos muy contentos de estar aquí de visita y queremos reflejar y mostrar nuestra solidaridad con Israel y con el pueblo de Israel. Agregó, para cerrar, que entre la ubicación donde está allí entre los océanos se encuentra la isla Nauru, conjuntamente vive allí una importante comunidad cristiana, pequeña pero muy importante y por sobre todo muy fiel a Israel. Apoyamos a Israel y seguiremos apoyando a Israel mientras estemos obviamente consustanciados con vuestros intereses y estaremos tratando de defender las posturas israelíes en los foros internacionales. Me parece que es del estilo de noticias que tampoco se ve mucho, Sí, y que muestran y a que una ojalá Israel plena. abundaran más. Y además, por sobre todo, ¿no? Más allá de estar cerca del mundo, pelear por algún voto más que se oponga a En los esa foros internacionales. mayoría automática de la que hablábamos. Mujer, Sí, se nos terminó ¿usted el vio la panorama hora? de noticias, pero no el programa. no, seguimos adelante porque ¿Con se qué viene seguimos? una nueva emisión de este segmento dedicado a la ciencia, tecnología, ámbito académico y educación. Hoy la segunda parte, además de buenas noticias del ámbito de la tecnología, la segunda parte del diálogo que manteníamos con el doctor Yossi Goldstein, docente e investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Allá vamos. Can Col Israel en español, reencontrándonos para meternos en el mundo de la ciencia, la tecnología, el ámbito universitario académico una vez más, con información interesante y la segunda parte de la entrevista que le realizáramos al doctor Yossi Goldstein, investigador y docente de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Fíjese qué interesante, un tema que tiene que ver con la ciberseguridad. Según dicen los entendidos, hace 10 años, de las 10 compañías líderes en el mundo, 5 eran energéticas y una era de informática, aludiendo a Microsoft. Apenas 10 años más tarde, en el cambio más rápido de la historia mundial, la imagen se ha invertido. 5 informáticas, ¿sí? Compañías informáticas, están en el top 10, en las 10 primeras, entre las 10 primeras, y solo queda una energética
en la lista. Esto lo decía el mismísimo primer ministro Netanyahu en una conferencia anual del diario Jerusalem Post. Hablaba del boom tecnológico que en la última década ha revolucionado las telecomunicaciones, la ciencia, el mundo de la empresa o la vida cotidiana de millones de personas. Decía Netanyahu en esa ocasión, ya no hay alta tecnología, media o baja, la tecnología ha penetrado en todas partes y en cualquier ámbito posible. Pero, dicen los especialistas, cuanta más tecnología, más vulnerables somos. Claro, los hackers que acechan, y cada vez más, ¿verdad? Ellos también quieren beneficiarse de los avances tecnológicos para conseguir sus propios objetivos y siempre van 3 o 4 pasos, lamentablemente, por delante de nosotros. Fíjense qué interesante. Solo en 2014, las empresas israelíes del sector de la ciberseguridad, unas 600, facturaron alrededor de 6.000 millones de euros, acumulando casi el 20% de la inversión privada en ese sector a escala mundial. Esto, dicen los que entienden en la materia, abarca todas las áreas. No solo hablamos de la protección de gobiernos, grandes empresas o infraestructuras. Está en nuestro día a día, desde el teléfono, la oficina, el coche autónomo, que todos terminaremos utilizando en algún momento, ¿no? Todo eso hay que protegerlo y la ciberseguridad protege nuestra privacidad. En un ratito les cuento más al respecto, pero ahora vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista que le realizáramos al doctor Yossi Goldstein, investigador y docente de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y empezábamos preguntándole justamente acerca de los inventos, los descubrimientos, los hallazgos y las patentes. Yossi, permíteme volver un poco atrás. Entiendo que este mundo de las patentes y de la investigación académica al más alto nivel abre puertas también para llegar a convenios con instituciones hermanas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, o por lo menos pares, ¿verdad? ¿Funciona así? Sí, por supuesto. La universidad tiene decenas, si no más, de acuerdos bilaterales con universidades. Por ejemplo, en la Argentina hay acuerdos con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Cuyo, Nacional de Cuyo, Mendoza, etcétera. Es decir, hay convenios que no siempre detrás de ellos hay un presupueso claro o una visita a intercambio de docentes y de estudiantes, que es lo que debería ser. Hay mucha demanda. La Universidad Hebrea hoy en día trata de firmar nuevos convenios con universidades centrales importantes que pueden desarrollar todo tipo de proyectos a largo plazo, y no solo algo puntual como docentes invitados, también proyectos de investigación. En ese sentido hay hay todo un centro en la universidad de enseñanza de la cultura y la civilización judía en universidades del exterior. Es decir, mi campo, que es el campo más de humanidades, ciencias sociales, en ese sentido hay muchísimo. Por ejemplo, a nivel de jornadas sobre la temática que a mí me concierne, estamos armando con la Facultad de Derecho de la UBA unas jornadas para los próximos meses, fin de agosto, sobre la temática de genocidios y Shoah, holocausto, cuáles son las intersecciones, las comparaciones legítimas e ilegítimas, y eso pensando en todo el movimiento de boicot académico y económico de Israel. Claro. El B20 es muy importante tomarlo en cuenta, que a nivel latinoamericano no lo sentimos tanto. Tenemos realmente un campo muy fértil de cooperación con diversas universidades. Por supuesto que toda universidad tiene que presupuestar estos intercambios
y estos proyectos compartidos. Claro. Y ese es uno de los grandes desafíos. Pero a propósito de lo que decías, Yossi, ya para ir cerrando, estas campañas alevosas en contra de Israel, difamatorias, que emprende el BDS como tantos otros movimientos que propenden, que de alguna manera proponen este boicot en todas las áreas contra Israel, ¿cómo y cuánto afecta a una universidad como la Universidad Hebrea de Jerusalén? Bueno, yo te diría, no, digamos, no lo convertiría en un fenómeno marginal. Afecta muy poco, hoy por hoy. Afecta a nivel de sitios, lugar, a nivel más fuera del mundo académico. Nos sentimos en América Latina y Argentina, o el Cono Sur en especial, un boicot, todo lo contrario, pero hubo intentos. Sabemos que hubo intentos, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Comahue en Neuquén, en todo lugar, en Chile, donde hay una alta población de palestinos, ciudadanos chilenos, y ahí hay mucha presión para boicotear a Israel, ¿sí? Hoy por hoy no afecta en lo que yo diría como canales de intercambio, de cooperación, intercambio de profesores, o posibles convenios o proyectos compartidos. Bien. No lo veo como una amenaza real a corto plazo, más puede ser una amenaza en el campo económico, por ejemplo, presiones que pueden derivar, por ejemplo, la empresa SodaStream, que es muy conocida, sí. Que produce una especie de Sifolux, una marca de fabricación de agua gasificada, ¿sí? Que tuvo que mover por presiones y por conveniencia su fábrica de la zona de Ma'ale Adumim, de Jerusalén, saliendo hacia el camino hacia el Mar Muerto, por presiones internacionales, y lo movió a un poblado cercano a Beersheba, dentro de lo que es el área o los límites reconocidos internacionalmente del Estado de Israel. Sí. A nivel económico vemos ese tipo, más que nada desde países europeos, de Europa Occidental, vemos más y más movimiento o movilización contra Israel a nivel académico y económico en España, en los países escandinavos, no tanto en América Latina. Hay mayor efervescencia en Europa en la materia, podríamos decir entonces. Yossi, para ir cerrando, las dos últimas, ¿cuál considerás que en estos años de Universidad Hebrea de Jerusalén fue el mayor logro y cuál sería la asignatura pendiente? Bueno, el mayor logro sin duda es los 8 premios Nobel que hemos conseguido, y por supuesto el desarrollo de todo lo que es la neurociencia. En mi campo yo veo como un logro importante, muy particular en la Universidad Hebrea, es todo el campo interdisciplinario de estudios de judaísmo contemporáneo, a nivel histórico, sociológico, con énfasis en el siglo XX y XXI. La asignatura pendiente yo creo que es universal, pero que afecta a la Universidad Hebrea también, que es la debilidad estructural de las humanidades, de la Facultad de Humanidades. Hay un decrecimiento a nivel de estudiantes, presupuestos, con la gran ventaja de que por lo menos en la Universidad Hebrea hemos obtenido mucho apoyo económico de la Fundación Mandel, que nos permitió hace poco tiempo abrir todo un edificio en el campus del Monte Scopus, destinado a las ciencias judaicas, por ejemplo, ¿sí? Sí. Y a becar jóvenes doctorantes o recién recibidos. Y en ese sentido veo digamos, la cara positiva y negativa, ¿sí? Lo que decimos en hebreo, el medio vaso lleno y el medio vaso vacío, ¿no? Clarísimo. En ese sentido vemos avances, pero debo reconocer que hay preocupación, hay mucha preocupación con todo el tema de
docentes. Hay 1.000 docentes fijos, pero hay muchísimos que no tienen contratos fijos, que son despedidos por reducciones presupuestarias. Yo creo que la inversión en recursos humanos profesionales académicos es una asignatura pendiente. Sin duda que eso amerita una entrevista por sí mismo, por ese tema. La última, ¿hay datos concretos, me imagino, acerca de el número de estudiantes hispanoparlantes en la Universidad Hebrea de Jerusalén? Y yo creo que hay, en ese sentido, podría consultar, quisiera recordar que, por ejemplo, en la Argentina y en Uruguay y en Chile tenemos, y en México, oficinas de amigos de la Universidad Hebrea que hacen una gran tarea de difusión y de apoyo, no solo financiero, sino organización de eventos también. A ver, no tengo el número preciso, pero hay muchos. Pero te puedo decir que lamentablemente la tendencia es al decrecimiento. Por ejemplo, tenemos una importante escuela de estudios para estudiantes del exterior, el Instituto Rothberg, sí, donde yo me formé apenas llegué hace más de 40 años al país. Empecé mi carrera que avanzó después desde una mejina introductoria ahí en el Instituto Rothberg, después el BA, el máster, el profesorado de enseñanza de historia y el PhD, ¿sí? Y luego docencia, investigación, etcétera. No hay un semillero de gente. Hoy en día, por ejemplo, el componente más importante en esa escuela, Rothberg, es un componente importante de estudiantes árabes, pero justamente uno de sus directores es un colega argentino, que llegó a un alto puesto, el doctor Fabio Reda. Lamentablemente mi impresión es que es menos de lo que al menos yo desearía que era. Más que interesante, ¿no? Lo que nos decía el doctor Yossi Goldstein, a quien agradecemos, por cierto, su gentileza para ayudarnos a meternos en este mundo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, pero nos quedó pendiente terminar el tema de la ciberseguridad. ¿Se acuerdan? Fíjense, cuando utilizamos herramientas o aplicaciones como Google o Facebook, no pagamos dinero. Sin embargo, estamos pagando un precio muy alto en materia de privacidad, dado que la privacidad, queda expuesta. Facebook sabe antes que nosotros si vamos a dejar o no a nuestra pareja, bromeaban algunos especialistas en la materia. Fíjense, en el ámbito de la Cybertech, este máximo encuentro de la ciberseguridad, de la tecnología de la ciberseguridad que se realiza en Tel Aviv anualmente, llegan desde todos los países para tratar de asimilar lo mucho que se ha avanzado en esa materia aquí en Israel. Inversión en, justamente, investigación más desarrollo, cooperación entre la defensa, el mundo académico y el sector privado son las claves que hacen del modelo de ciberseguridad israelí un ejemplo que hoy estudian especialistas de China o Europa. Un modelo difícilmente realizable sin la potentísima inversión que nace en la industria militar, de donde emergen gran parte de las soluciones a los miles de ataques cibernéticos que cada año sufre el país. No hace mucho tiempo también hubo uno que fue leve aquí en Israel, pero afectó a gran parte de algunas instalaciones del mundo. Israel, dicen los entendidos, es un país pequeño. No podemos hacer negocios con nuestros vecinos. Por eso, desde el primer momento las empresas piensan en cómo pueden ser globales y trabajar en soluciones que puedan exportarse fuera del país. Finalmente, dicen los que saben y que están en el día a día en esta materia, de ello depende nuestra supervivencia. Claro, suena un poco exagerado, pero hay algo de eso, ¿no? La nación de las startups, la nación innovadora en ciencia, tecnología y educación. En definitiva, no es solo una frase. Los pueblos que apuestan e invierten en la educación son
los que tienen futuro. Hasta aquí llegamos con esta propuesta de ciencia, tecnología y educación, pero nos vamos a ir con buena música. Esta es la música que les proponemos y, por cierto, el compromiso de reencontrarnos siempre aquí en CAN, Col Israel en español.